Hola, ¿cómo están? Les saluda el profesor Jorge Rojas. Soy el profesor de Estudios Sociales del Instituto Metropolitano. Tengo más de 24 años de experiencia en esto de educación, trabajo para el Ministerio de Educación y también estamos acá desempeñando esta labor desde hace bastante tiempo. Quiero darles hoy una muestra de nuestro trabajo para que ustedes puedan ver no solo los materiales, la metodología, cómo se debe resolver el examen, porque la forma de estudiar estudios sociales ha cambiado mucho en los últimos años. Hace algunos años estudios sociales era leer y memorizar, hoy día no, hoy día se trata de comprender. Entonces quiero darles una muestra para que ustedes puedan valorar y lo consideren si desean ganar el examen, y no solo ganar el examen, se los digo siempre a mis estudiantes, conmigo vamos por más de un 80, ese es el objetivo. Voy a compartirles pantalla acá para que podamos ver un momento cómo vamos a desarrollar estos temas en esta clase. Hoy tendremos una clase cortita, ¿verdad? Donde más o menos vamos a enfocarnos en dos temas. Vamos a enfocarnos primero en la Guerra Fría, que se viene a dar después de la Segunda Guerra Mundial, y luego vamos a trabajar un poquito sobre el modelo de sustitución de importaciones para venirnos al mismo periodo, pero en Costa Rica y con un poquito de historia económica. De hecho, vamos a empezar por acá, como les decía, con la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética podríamos decir que fueron los grandes ganadores de este conflicto, y una vez que finaliza la guerra, el mundo se va a dividir en dos bloques antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Dos bloques totalmente opuestos, dos bloques rivales, ¿verdad? Donde Estados Unidos es el líder de los países capitalistas y la Unión Soviética es el líder de los países socialistas, o también conocidos como comunistas, aunque socialismo y comunismo no son lo mismo, pero eso será tema de otra clase por ahí. En resumen, compañeros y compañeras, aquí lo que se viene a dar es un conflicto, como les decía, llamado Guerra Fría. Este conflicto lo conocemos así porque en realidad siempre me preguntan, ¿y por qué Guerra Fría? Y yo les digo, fácil, porque no fue una guerra caliente. ¿A qué nos referimos con esto? No fue una guerra donde se dio un enfrentamiento directo entre las dos potencias. De haberse dado ese enfrentamiento, no estaríamos dando esta clase, porque probablemente la humanidad hubiese desaparecido por el tipo de armamento que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo armas nucleares. Entonces, ¿qué es en realidad la Guerra Fría? Vamos a ir marcando aquí algunas cositas importantes. La Guerra Fría se viene a dar entre los años 1945 y 1990, y siempre en cada una de las clases yo les voy a incluir acá, como lo vemos en este caso, el aprendizaje esperado. ¿Qué es el aprendizaje esperado? Es un pedacito del temario sobre el tema y la forma en la que les van a hacer a ustedes las preguntas. Para que no tengan que estar buscando el temario, siempre se los pongo ahí. Vamos a enfocarnos hoy en la rivalidad y un poquito en ver la diferencia entre capitalismo y socialismo, para que luego podamos resolver un ítem por ahí, y además, aparte de resolver el ítem y enseñarles el análisis que ustedes deben desarrollar, también darles un tip por ahí, porque esa también es una de las especialidades de la casa, darles tips de cómo resolver el examen. Entonces, rápidamente, voy a ver el tema rapidito, como les digo, ¿verdad? Nada más como una muestra. Pero la Guerra Fría, entonces, es ese enfrentamiento, ese periodo de tensión que se viene a dar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dos potencias antagónicas, ¿verdad? Y viene a abarcar los años prácticamente, decíamos acá 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial, algunos dicen 1940, otros dicen que empezó desde que se dio la Revolución Rusa en 1917, pero sí lo importante es que llegamos a 1989, por ejemplo, cuando se da la caída del muro de Berlín, o 1990-91 cuando se da la desestructuración de la Unión Soviética. Pero bueno, ¿qué características tuvo? Hay a grandes rasgos. Fue un conflicto ideológico, dos ideologías opuestas, capitalismo y socialismo, que ya nos vamos a enfocar en eso, tuvieron cada uno su sistema o servicio de inteligencia, la CIA en Estados Unidos, la KGB en la URSS, tuvieron su propia organización militar, la OTAN para los países capitalistas, el Pacto de Varsovia para los países socialistas, tuvieron su sistema también para brindar ayuda económica a los países aliados, como el Plan Marshall para los capitalistas, y el CAME o Consejo de Ayuda Mutua y Económica, o COMECON, o Plan Molotov para ayudarle a los países socialistas. Ahora, todo esto, compañeros y compañeras, vino a generar todo un crecimiento del armamentismo a nivel mundial. Si somos la mejor potencia, tenemos que tener el mejor armamento, tenemos que tener las armas más poderosas, y a raíz de las bombas atómicas que utilizó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, nos vamos a encontrar con que tiempo más adelante va a aparecer
una bomba de hidrógeno con un poder destructivo 1000 veces superior, ¿verdad? Y posteriormente van a aparecer las armas nucleares, que tienen ya el potencial inclusive hasta de acabar con la vida en el planeta Tierra. Qué peligroso. Dicen algunos que nunca la humanidad ha estado tan cerca de una autodestrucción como en este periodo, ¿verdad? O sea que la mayoría o todos nosotros, ninguno de nosotros hubiese nacido, ¿verdad?, de haber estallado un conflicto entre estas potencias. Incluso algunos dicen que, o se viene a ver acá, que el conflicto se entiende al espacio. Algunos le llamaron la guerra de las galaxias, y no la guerra de las galaxias por el Star Wars que ven tal vez ustedes en el cine, no, una exploración espacial. Trataron de conquistar también el espacio. Por ejemplo, los rusos o los soviéticos son los primeros en lanzar un satélite a orbitar en el planeta, el Sputnik. Luego el famoso Sputnik 2, donde iba una famosa perrita, ¿verdad? La perrita Laika, que fue el primer ser vivo en salir al espacio. Lamentablemente murió unas horas después. Lanzan también otra nave, la Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, que es el primer ser humano en ir al espacio y volver sano y salvo, ¿verdad? O sea, si esto fuera un partido de fútbol, los soviéticos iban ganando 3-0, pero al final los estadounidenses logran equiparar el partido, si era un partido de fútbol, que no lo era, ¿verdad? Pero con la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? En este caso, mediante Armstrong y Edwin Aldrin, ¿verdad? Ellos logran llegar lo más lejos que había llegado el ser humano, ¿verdad? En 1969. Hay algunos que dicen que sí llegó, que no llegó, montones de teorías de conspiración. Si llegó o no llegó, compañeros, lo importante acá es que ustedes vean cómo se utilizaron estas cosas como propaganda para dar a conocer el potencial que podía tener el capitalismo, o si era mejor el socialismo por el contrario. Pero ¿qué es esto del socialismo y capitalismo? En eso es en lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. Vamos a enfocarnos en las diferencias entre capitalismo y socialismo, sobre todo porque nosotros aquí en Costa Rica, cuando nos hablan de socialismo, a más de uno se le para el pelo y más de uno le tiene miedo al socialismo y dicen, es que el socialismo y el comunismo es malo. Y es lógico que pensemos así, porque nosotros hemos sido educados dentro de un sistema capitalista, totalmente. En Costa Rica, históricamente le hemos tenido pánico al socialismo, y los medios de comunicación, no olvidemos quiénes están detrás de los medios de comunicación, los capitalistas, nos han vendido la idea de que el socialismo es malo, y yo no lo estoy defendiendo. Nada más quiero plantearles las diferencias entre un sistema y el otro, para que ustedes luego puedan pasar a la parte de análisis con la resolución de un ítem que vamos a hacer más adelante. En el capitalismo, muy sencillo. ¿Quién toma las decisiones? Las decisiones las toma la empresa privada, las grandes corporaciones o multinacionales. Ellos son los que tienen la economía en sus manos. El capitalismo, recordemos que es conocido como liberalismo económico. ¿Qué papel tiene el Estado en el liberalismo? En la economía, según el liberalismo, ninguno. El Estado no interviene. El Estado solo se encarga de los bienes y servicios sociales. O sea, el Estado se encarga de garantizar la salud y la educación. Y ojo, en algunos casos y en los últimos años ya ni siquiera eso quiere tener el Estado. Ahora con el neoliberalismo, el Estado busca privatizar la salud y la educación. Y hacia eso nos están llevando aquí en nuestro país, aunque no nos demos cuenta. Ahora, en el socialismo, a diferencia del capitalismo, ¿quién maneja la economía? No es la empresa privada, no, es el Estado. El Estado es el que planifica y decide todo. Toda la economía está en manos del Estado. Y vuelvo a hacer la pregunta a la inversa del otro lado. ¿Qué papel juega la empresa privada en el socialismo? Ninguno, porque no existe empresa privada. Toda la producción, los medios de producción, fábricas, industrias, terrenos de cultivo, todo le pertenece al Estado. Y existen empresas estatales que son las que toman las decisiones. No hay empresa privada. Correcto. ¿Cómo es la propiedad? En el capitalismo, la propiedad es privada y todos los medios de producción, como les decía, están en manos de empresarios particulares. El Estado solo se reserva la propiedad de algunos bienes de producción con finalidad social, o sea, donde se le pueda brindar alguna ayuda a la población, sobre todo la población más marginal, ¿verdad? En el socialismo, nos venimos al otro lado, ¿verdad? En el socialismo, los medios de producción son de la colectividad, o sea, son de todas las personas, le pertenecen a la sociedad, por eso se llama socialismo, y el Estado lo maneja o los maneja en nombre de la colectividad. Por eso es que el Estado maneja la economía. Existen bienes que pueden ser propiedad privada, o se puede tener obviamente su ropa, sus artículos personales,
pero usted no va a ser dueño ni de la tierra, ni de empresas, ni van a haber empresarios particulares. Así funciona el socialismo. ¿Cuál es la diferencia acá, verdad? En el capitalismo, la empresa privada, los empresarios se adueñan y se apoderan de la riqueza y nos dan migajas a los trabajadores, ¿verdad? Mediante un salario. En el socialismo todos somos dueños de todo, todos somos dueños de las empresas y el Estado distribuye la riqueza equitativamente entre la población, por ejemplo, garantizándoles servicios de educación y de salud totalmente gratuitos, ¿verdad? ¿Quién dirige la producción? Ya dijimos acá, ¿verdad?, que en el capitalismo lo dirigen las empresas, los empresarios privados y que el Estado solo se encarga de los bienes y servicios. Y en cambio, en el socialismo la producción la dirige el Estado, totalmente el Estado, ¿verdad? Y las empresas estatales se ajustan al plan que establezcan las políticas estatales. ¿Cuál filosofía rige la economía? Aquí en el capitalismo tenemos el ánimo de lucro. ¿Qué es el ánimo de lucro? El objetivo es obtener ganancias. Y la renta y la riqueza no se distribuye de manera igualitaria. Por eso hay personas, una pequeña minoría, que son dueños de la gran mayoría del capital y la mayoría de las personas somos simplemente empleados al servicio de ellos. En el socialismo hay una distribución equitativa de la renta y la riqueza. Ahí van a haber diferencias sociales, sí, claro. Hay personas que tienen mejor nivel de vida que otros, pero las diferencias no son tan marcadas como en el capitalismo. Dice acá que subsisten las desigualdades, pero no son tan pronunciadas. Ahora, los precios. Los precios los determina en el capitalismo el mercado, recuerde, se llama liberalismo también el capitalismo, según la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo funciona la ley de la oferta y la demanda? Vea qué bonito, se los voy a explicar con chicharrones y con tomates. ¿Cómo? Con chicharrones y con tomates. ¿Qué pasa con el precio del tomate a veces? A veces está altísimo y a veces está muy barato. ¿Por qué? Por la oferta. Cuando hay mucha oferta de tomate, el precio baja, porque el productor de tomate o lo vende barato o pierde el producto. Cuando hay poca oferta o escasez de tomate, el precio sube, porque ahí el productor aprovecha para recuperar las pérdidas y como hay escasez puede cobrar más caro, que sabe que el cliente siempre va a consumir su producto. Igual pasa con los chicharrones. ¿Qué pasa con la carne de cerdo en diciembre? Sube de precio porque ocupamos carne de cerdo para los tamalitos, ocupamos carne de cerdo para los chicharroncitos, para la pierna de cerdo del 31 o del 24. Pero ¿qué pasa con la carne de cerdo? Que en Semana Santa baja de precio y suben los mariscos. ¿Por qué baja de precio en Semana Santa? Porque hay poca demanda, entonces el producto baja. Pero cuando hay mucha demanda de producto, el precio sube. ¿Quién determina los precios ahí? ¿El Estado? No, el Estado no interviene en la economía, los determina el mercado. La ley de la oferta y la demanda, o sea, el mercado se regula solo. Los precios suben o bajan. En cambio, en el socialismo eso no sucede, porque en el socialismo no va a haber exceso de producción, ni va a haber una sobreoferta, ni va a haber escasez. El Estado planifica todo de tal manera que no haya escasez, no haya sobreoferta y entonces los precios se mantienen estables, ¿verdad? Correcto. ¿Qué papel tiene el Estado? Dijimos, en el capitalismo elabora el marco económico, o sea, el Estado nada más garantiza las leyes y los derechos sociales de la población. Y en cambio en el socialismo el Estado lo decide, prácticamente todas las decisiones económicas están en manos del Estado. En las potencias capitalistas la mayoría del sistema de gobierno es democrático. Se dice que son democracias parlamentarias, democracias presidencialistas, que eso es un tema que vamos a ver en cívica. De hecho, recomendación de una vez, cuando vayan a llevar estudios sociales, lleven cívica de una vez. Vieran qué bien que se complementan las dos materias. Es la recomendación, ¿verdad? Llevar las dos. ¿Ok? Y en cambio, en el socialismo nos encontramos que el sistema de gobierno son las llamadas democracias populares con régimen de partido único. Son los llamados regímenes unipartidistas o gobiernos socialistas, donde solamente existe un partido político, el Partido Comunista, y no hay espacio para la libertad de expresión ni para el pluralismo ideológico. Pero eso será tema de cívica. Ahora, compañeros, con respecto a ese tema, espero que les haya quedado claro capitalismo y socialismo. Tengámonos un momentito para acá un examencito, a ver una pregunta de examen para que ustedes vean cómo el examen ahora ya no es memorístico, es de análisis. Vean qué bonito. Vamos a ver acá la pregunta 22. Vamos a ampliar un poquitito más acá para que ustedes lo puedan valorar mejor. Vean, tenemos ya los siguientes aspectos. Ojo que les voy a dar unos tips ahí de resolución de ítems.
Entonces vean, por ejemplo, vamos a ver acá, correcto. Siempre es recomendable, compañeros, cuando leemos, cuando vamos a resolver una pregunta de estas de numeritos, acá donde nos piden identificar características, es importante no leer los aspectos todavía. Leamos primero la pregunta que está abajo. ¿Cuáles son dos aspectos? ¿Cuáles de los aspectos corresponden al sistema capitalista y su repercusión en la vida cotidiana? Detalle importante, de vida cotidiana nos van a hablar en todo el examen de estudios sociales. Antes, en la Primera Guerra Mundial, nos preguntaban cuáles países formaban parte de un bloque, cuáles del otro, quiénes eran los personajes, fechas, ya eso no sale en estudios sociales. Ahora es análisis. Si nos preguntan, por ejemplo, cómo afectó la Primera Guerra Mundial la vida cotidiana, la vida de la gente normal como nosotros. Ese es el tipo de ítems ahora. Entonces, con respecto a esta pregunta, nos piden dos aspectos que sean del sistema capitalista en la vida cotidiana, en la actualidad, del capitalismo. Entonces, vamos a ir leyendo acá y vamos a ir descartando. Pero ojo, sigan el juego, aprendas este jueguito y le va a servir para muchas de las preguntas del examen. Dice acá la 1. Promueve la competencia y la libertad de asociación. Oiga, no estoy muy seguro con esa. Entonces, cuando no me siento seguro, busco otra. Estoy buscando una opción con la que me sienta cómodo. Se basa en el libre mercado y la propiedad privada, el capitalismo. Ah, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Porque hablamos del libre mercado, hablamos del mercado, de cómo el mercado regula los precios y cómo la economía está en manos de la empresa privada. Perfecto, en esa sí me siento cómodo. Puedo decirle a la 2 que sí, y ahí empieza el juego. Cuando yo escogí una, entonces me vengo abajo. Me vengo abajo y voy a eliminar la opción B. ¿Por qué eliminé la B? Porque no tiene el número 2 y ya sé que la 2 sí de fijo es. Y elimino la D porque tampoco tiene 2. Analizo lo que me queda 1 y 2, 2 y 4. Ah, qué bien, ya el número 3 no lo ocupo, puedo eliminar la número 3. Perfecto. ¿Y qué me queda ahora? Escoger entre la 1 y la 4. La 1 ya la había leído, la 4 dice, impulsa el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad y la equidad económica. No, esto lo vimos en el socialismo. En el socialismo no hay grandes desigualdades sociales, pero en el capitalismo sí. Entonces, al eliminar la 4, elimino la C y me topo ahora con que la respuesta correcta es 1 y 2. Esa es la respuesta correcta. Puedo decirle acá que estas dos son la respuesta. Promueve la competencia, sí, la libre competencia, libre comercio y la libertad de asociación. Recuerde, ¿cómo se llama el capitalismo? Liberalismo. Aquí está la palabra libertad. Se basa en el libre mercado, libertad, libre, liberalismo, capitalismo, es lo mismo. Y la propiedad privada, correcto. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué fácil? ¿Ok? Perfecto. Vámonos con otro temita rápido, compañeros. Otro temita rápido para abarcar otro tema acá. Vean. Costa Rica, después de 1950, Costa Rica viene saliendo de una guerra civil. La guerra civil de 1948. Esta guerra civil transformó por completo la sociedad costarricense, ya que cambiamos el modelo de desarrollo, empezando por ahí, ¿verdad? Tomó el poder una junta fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres, y en algún momento esta junta cambia el modelo, el viejo modelo agroexportador, ojo, así se llamaba, agroexportador o desarrollo hacia afuera, porque las exportaciones van hacia afuera, estaba en función de los mercados externos. Cambiamos ese modelo donde dependíamos del café y el banano, y eso fue un problema para Costa Rica en muchos momentos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 o la Segunda Guerra Mundial fue un problema, porque ese modelo nos volvía muy dependientes. Dependíamos del precio del café y el banano. Y se imaginarán ustedes que en medio de una guerra mundial en Europa o en Estados Unidos no iban a estar pensando o no iban a tener ganas de tomar café o comerse un banano, porque esto no eran productos de consumo indispensable, eran postres. Y entonces, ¿qué pasaba con la economía costarricense? Se venía de plomo. Pero además, el otro problema, compañeros, es que dependíamos de los productos importados, productos que nosotros no fabricábamos y que teníamos que comprarlos en el extranjero. Y cuando se daban estas crisis del modelo agroexportador, no solo no teníamos los recursos, sino que no teníamos cómo producir esos artículos que antes comprábamos o que siempre los habíamos comprado y ahora no los tenemos. Por eso es que después de la Guerra Civil de 1948, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, propone cambiar el modelo de desarrollo y nos proponen un modelo llamado sustitución de importaciones. El mismo nombre lo dice, sustituyamos las importaciones. ¿Cuáles eran las importaciones? Los productos manufacturados, los productos elaborados mediante la industria.
¿Cómo los vamos a sustituir? Haciéndolos nosotros mismos. O sea, esto, en resumen, compañeros, lo que nos vamos a encontrar acá en este tema es que este modelo va a promover la industrialización, dice acá. ¿Ok? Busca sustituir la importación de bienes industrializados fabricando nosotros esos productos. Sonaba muy lindo, ¿verdad? Pero de una vez se los voy a echar a perder. ¿Teníamos nosotros la maquinaria para desarrollar industria? No. ¿Teníamos la tecnología? No. ¿Teníamos el capital para comprar esa maquinaria? No. Incluso no teníamos ni la mano de obra capacitada para manejar las fábricas. ¿Sí? Luego veremos la crisis del modelo de sustitución de importaciones. En este caso, todo este modelo se vino a desarrollar gracias a la nacionalización bancaria. En algún momento el Estado costarricense compró los bancos para así tener el monopolio del capital, el monopolio del ahorro nacional, o sea, cualquier persona que iba a ahorrar dinero tenía que ahorrarlo en un banco del Estado, y de esta forma el Estado tenía o podía democratizar el crédito, podía hacer llegar el dinero a pequeñas y medianas industrias, ¿verdad? También se crearon instituciones autónomas que vinieron a desempeñar un papel importantísimo, por ejemplo, el ICE. ¿Por qué el ICE era importante? Porque si vamos a desarrollar industria necesitamos electricidad. Si Recope, cuando refinaba, ¿verdad? Y ahora no. Ahora no es refinería, es la única refinería del mundo que no refina, ¿verdad? Y nos cobra un precio altísimo del combustible. Bueno, Recope en ese momento era importante para garantizar el combustible necesario. Entonces, vengámonos acá, compañeros, igual que hicimos con el otro punto, vengámonos un momento a resolver una preguntita de examen para ver así rápidamente en qué consistió este modelo. Vamos a bajar hasta la pregunta 58 por acá, ahí lo teníamos anotadito, y vamos a ver qué nos plantea la pregunta 58. Aquí la tenemos, vean. Vamos a movernos un poquito a la derecha, y aquí la tenemos, vean. De acuerdo a lo que les expliqué rápido, dice acá, si los países periféricos, o sea, pobres, subdesarrollados, deseaban independizarse económica y comercialmente de los países centro o de las potencias, esos países vieron como necesario llevar a cabo su propia industrialización. Yo voy marcando ahí palabras importantes, palabras claves. En América Latina, el mecanismo para llevarlo a cabo fue el modelo de sustitución de importaciones. ¿Y en qué consistía ese modelo? Lo acabo de explicar ahorita. El texto anterior se refiere al modelo de sustitución de importaciones, el cual surgió por, ojo, aquí hay algo importante. A estos detalles hay que prestarles atención, compañeros y compañeras. Surgió por, o sea, yo cambiaría todo esto y pondría, ¿por qué surgió? ¿Por qué se creó el modelo de sustitución de importaciones? ¿Qué es lo que buscaba? Vamos a ver. ¿Por qué surgió? Por la sobreoferta de las exportaciones que los países ricos enviaban a los países emergentes. No, más bien el problema era que las crisis del modelo agroexportador hacía que los países ricos no exportaran porque tenían economías de guerra en ese momento y nosotros sufríamos las consecuencias de no tener o se nos daba escasez de algunos artículos. Dice luego, la necesidad de reducir la dependencia, oiga, podría ser de la exportación de productos agrícolas e incentivar la industria nacional. Me gusta eso último, incentivar la industria nacional. ¿Podría ser esa la respuesta? Tal vez. Yo voy a leer las otras siempre para descartar. El grado de dependencia de los países desarrollados. No, es que los países desarrollados no dependen de nosotros, al revés. Somos nosotros los que dependemos de ellos, de los productos que exportaban a los países subdesarrollados. No, nada que ver. La escasez de bienes de consumo ofrecidos a los países subdesarrollados podría ser ahí, por parte de los países desarrollados, que obligó a fortalecer el sector primario de la economía. No, todo lo demás iba bien, pero cuando dice aquí que obligó a fortalecer el sector primario, ¿cuál es el sector primario? El sector agrícola. Ellos no fortalecieron el sector agrícola. Lo que vinieron a fortalecer más bien fue la industria, el sector secundario. ¿Y cuál es el sector terciario? El sector servicios. Eso lo veremos luego. Entonces sí, definitivamente que la respuesta es la B, y ya les voy a explicar por qué es la B. Ojo lo que dice acá. Reducir la dependencia de la exportación de productos agrícolas. Se los dije antes, el problema era que dependíamos excesivamente del café y el banano. Entonces, dejemos de producir café y banano. No, ¿por qué? Si son productos excelentes de exportación, no vamos a reducir el café y el banano. Vamos a seguir vendiendo café y banano, pero vamos a diversificar la producción agrícola. Vamos a incorporar nuevos productos, que en ese momento fueron la caña de azúcar y la carne.
que tenían muy buen mercado en Norteamérica en ese momento. Pero sobre todo, compañeros, incentivar la industria nacional. Es más, vean cómo se llama el modelo. El modelo se llama sustitución de importaciones. Y sustituir las importaciones, ¿qué implica? Vamos a sustituir esas importaciones, vamos a reducir la dependencia. ¿Cómo? Desarrollando industria. La mayoría, y aquí tenemos un vínculo, la mayoría de las importaciones eran de la industria. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Haciéndolo nosotros mismos. Pero luego vamos a ver que no fue tan fácil. Bueno, compañeros y compañeras, esto es lo que más o menos quería presentarles en esta clase, ¿verdad? Vamos a quitar aquí un momentito. Ok, listo. Ahí estamos. Más o menos ese es el trabajo que hacemos acá, compañeros, enseñarles a ustedes que los estudios sociales son diferentes, que se puede trabajar de una manera diferente, no memorizando, ¿ok? Sino que comprendiendo lo que vamos a estudiar. Nosotros, voy a compartir nuevamente, nosotros acá les vamos a entregar mucho material. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles esta plataforma donde vean que se les entregan todo este material que yo les acabo de mostrar en PDF. Se les van a dar a ustedes estos resúmenes. Eso va sin ningún costo adicional. Aquí no tiene que pagar usted folletos, exámenes, prácticas, nada. Todo eso se lo damos gratis. Vean la cantidad de exámenes. Todos estos exámenes ya vienen con sus hojas de respuestas. Se los vamos a dar para práctica y además, como un plus adicional, la grabación de cada clase. Yo doy las clases en vivo y siempre la grabo. Y la grabación de la clase les queda disponible más o menos una hora después de que finalice la clase para que ustedes la puedan repasar y el que no pudo conectarse a la clase sabe que ahí la tiene como respaldo. Chicos, como se los decía al principio, mi nombre es Jorge Rojas, soy el profe de Estudios Sociales y les invito a estudiar con nosotros. ¿Quiere sacar más de un 80 en el examen de sociales? Búsqueme y con mucho gusto le ayudamos. En el Metropolitano, nuestro lema es nuestro mejor proyecto sos vos. Y no es solo un lema, es una realidad. Que estén muy bien. Bendiciones a todos.